Ustedes saben lo que significa la concentración parcelaria para un pueblo, para un pequeño pueblo que vive de la agricultura. Supone de buenas a primeras una mejora en las infraestructuras, supone un aliciente para la incorporación de jóvenes a la agricultura porque saben que hay un mayor beneficio, hay un mayor margen de rentabilidad en esas explotaciones agrarias. En Cubel se había intentado hasta en 2 ocasiones y no salió adelante la concentración parcelaria, y un alcalde ambicioso y audaz decide emprender otra vez de nuevo la iniciativa para sacar adelante esta concentración parcelaria. Y se consigue sacar con los apoyos suficientes. Transcurridos unos días, atención, el que sabe algo de esto ya sabe que algo va mal, porque ya no le llama el director general. Es el director general, a partir de ese momento se esfuma, ya no existe. Y le llama el subdirector general. Y le dice que esa concentración parcelaria, después de todo ese proceso, se echa para atrás por falta de presupuesto. En una reunión del consejero con alcaldes y concejales de la zona, el consejero les dice que no es por presupuesto. Básicamente les deja caer que es por una cuestión de criterio personal. Bajo su criterio y prioridad no debía incluirse la concentración parcelaria de Cubel. Y aquí es donde llega el mazazo para todos los habitantes de Cubel. Necesitamos que la gente de Cubel tenga futuro. Y para eso es necesaria una concentración parcelaria. Les damos una oportunidad a los grupos del Gobierno de resarcirse por esta mala gestión. Entonces yo les animo a que sean valientes y una concentración parcelaria de un pueblo como Cubel, que económicamente es viable, salga adelante y les demos soluciones. Muchas gracias. Pasaríamos a la votación directamente. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes.